noches, ahora sí, buenas noches a todos los Sí, amigos que están conectados. Damos la bienvenida a UFO Outsider para este viernes. Eh, ¿Qué día es hoy? 20 de viernes mayo. 20, viernes 20. Hola Andrés, RPT, maldito RPT. ¿Cómo estás ¿Cómo está tú? Lilita? Yo, Muy bien, ¿y tú cómo estás ahí? súper, viva. De ahí para Excelente, adelante todo es excelente, ganancia, así que súper, démosle. genial. No, yo estoy súper contento porque hoy día cumplimos una segunda meta, que es llegar a 1000 seguidores en el Instagram, que va súper bien porque llevamos aproximadamente poco más de una semana, creo yo. Eh, en el primer live, que fue el viernes pasado, estuvimos como poquito más de 500 personas y y hoy estamos con poquito más de 1000 seguidores, que me parece bastante bueno para el poco tiempo que llevamos. Así que genial, pues genial saber que hay tanta gente que le gusta la ufología, que le gusta el tema de los no identificados, así que vamos a poder tener una tertulia ahí un ratito entretenida, en la cual, pucha, ojalá nos envíen sus preguntas, sus dudas, sus casos. A mí siempre me están escribiendo por interno, estoy recibiendo historias y cosas por el estilo, y bueno, hoy día va a ser genial que nos puedan enviar sus preguntas ahí por el chat porque vamos a tener muchos feedback. Esa es la idea, poder tener muchos. Hola, hola, hola Lili, hola Andrés. Para Hola, mí, Flopito, ¿cómo estás? para, para mí un placer estar aquí conversando en esta tertulia cibernética, porque hemos conversado muchas veces, pero en el ámbito, en terreno, ¿no? En la Claro, montaña, exacto. ¿cierto? En el Cajón del En Maipo, vigilia. en vigilia. Entonces, ahí hemos también conversado bastante con otros amigos que acompañan a este trabajo bonito, ¿no? De ir a terreno, de ir a estar en armonía con la naturaleza, pero a su vez estar atento, vigilante a cualquier fenómeno anómalo aéreo que aparece de Así pronto por es. ahí, ¿no? Así que, bien, feliz de estar ahora conversando un ratito con ustedes también. Y cuéntanos, Flopito, cuéntanos, bueno, Luis Fernando López, aparte de ser un psicólogo, es un gran y antiguo cantautor chileno, de respeto y de renombre, un grande de estas tierras. Así que cuéntanos, Psicotrovador. sí, pues, ahora psicotrovador, Psicotrovador. eso. Cuéntanos, pues, Luis, ¿qué gatilló en ti o de dónde parte tu interés por el fenómeno ovni, Fanny, WAPS, tiene tantos nombres ahora, OSNI, UAP. UAP, los WAPS. Claro, Me suena a comida eso, pero no importa. Ya. sí, sí. Bueno, lo mío parte a través de la historia familiar, porque yo debo decir que soy del norte, soy de Iquique, y en mi niñez y adolescencia la vivía allá, después ya me vine para esta zona de acá, para el centro. Pero en mi niñez e infancia tuve no experiencia directa, sino indirecta. Digamos, mis papás, mi mamá me contaron ellos su experiencia. Y yo la escuché desde niño, entonces de ahí yo dije, va, qué curioso, qué interesante. Y una de esas, mira, las puedo contar si quieres. Por Hay No, dale, varias. supuesto, cuéntala, cuéntala. dele nomás. Claro, hay dos experiencias, mira, una que me contó mi mamá, que fue cuando yo todavía estaba guagua, ella piensa que yo debo haber tenido unos 2 años, un año, algo así, y ellos iban a las termas de Mamiña, que está al interior de Iquique. Mi papá iba siempre a las termas, yo de hecho aprendí a caminar en Mamiña. Eh, Me levanté, digamos, al año a caminar como Homo sapiens, digamos, en Mamiña. Por eso yo también me declaro mamiñano. Pero bueno, entonces en uno de estos viajes que hacían mis papás a Mamilla, me llevaban a mí siendo muy chiquitito, mi mamá contó que en una oportunidad la micro que iba al pueblo, que era como la micro en esa época que iba al pueblo de Mamilla, se metió por una cuesta que se llama la Cuesta Dupliza. La Cuesta Dupliza es una cuesta sumamente peligrosa. Mira, para los que conocen el embalse Yeso, es algo parecido a eso, ¿no? Uh, Esa cuesta, ese camino que hay ouch. culebrero que hay bordeando el embalse, ¿no? Así de angosto, así llena de ripio, así era en esa época. Ahora no, ahora por las mineras que hay ahí arriba, la famosa Coyahuasi, Claro. el camino está pavimentado, lo ancharon, o sea, otra cosa, pero en esa época era muy peligroso. Entonces, mi mamá cuenta que una noche iban en las micro, en una micro, ¿cierto? La única micro que iba a Mamilla, subiendo al pueblo, entrando a la quebrada de Dupliza, en la noche ya había oscurecido, dice, y fue ahí cuando ella me cuenta que
aparece una luz muy grande que fue alumbrando todo el camino, la trayectoria de la cuesta, como indicando el camino a la micro, digamos, ¿no? Como alumbrándole el camino, digamos. Fue algo espectacular, me imagino yo para ellos, mi mamá nunca se olvidó de eso, siempre me lo contaba de vez en cuando. Entonces ya ese fue mi primer relato que escuché yo siendo niño. Y después el otro relato es de mi papá también, la otra es de mi papá, me la cuenta él que cuando él era joven, estamos hablando por allá del año 1940, de haber sido más o menos, mi papá siendo joven trabajaba en esa época, y tal vez antes, ¿eh? Yo diría 1930 o por ahí. Mi papá trabajaba en La Pampa, estaba trabajando como cuidador, ¿no? Como nochero, como rondero, ¿no? Este tipo que hacen la guardia nocturna, vigilando ahí la salitrera. En este caso, estaba él cuidando la oficina salitrera Santa Laura, que hoy en día es una oficina patrimonial de cultura, Claro. ¿no? Entonces, mi papá andaba a caballo, cuidando, dice él, toda esta zona, cuando él era cabro, era joven. Y entonces él en una parte se metía como al camino, a la carretera, digamos, entonces a caballo. Y claro, veía un vehículo, entonces él se hacía a un lado para que pasara el vehículo. Y en una él cuenta que venía un vehículo de frente, él también se hace a un lado para que pase el vehículo y resulta que esta luz o esas luces pasaron por encima de él, digamos, por arriba. Entonces, Ya. Wow. eso también es un testimonio interesante porque no, estamos hablando de los años 1930, donde Claro. no habían películas 1930. donde alguien pudiese influenciarse por un relato de ese tipo, digamos, no Claro. había visto encuentros cercanos al tercer tipo. 1930. Wow. Claro, claro, entonces en esa época mi papá era un joven adolescente que no había visto la película Encuentros cercanos al tercer tipo, porque esa película salió como, no sé, pues como 70 años después. Claro. Entonces, no había modo que él se influenciara con una historia de esta índole. Entonces, eso también me lo contaba mi papá. Entonces, yo creo que ellos fueron testigos privilegiados en el norte, porque en el norte pasa mucho. En el norte se ve mucho avistamiento, la pampa, en el desierto. Impresionante cómo se ven fenómenos anómalos en el desierto. O sea, es realmente impresionante. Entonces yo tuve desde ahí, desde la niñez, escuchando eso, ¿no? Después ya en la adolescencia, a mi hermano mayor también le gustaba mucho leer sobre estas cosas, entonces yo de pronto me cayó en mis manos un libro de Yosif Ibrahim, que se llamaba el libro Yo visité Ganímedes, en el cual se inspiró después Sixto Paz para escribir otros libros Claro. similares. Entonces, vamos pelando de color. Entonces, ahí fue que cuando también leí ese libro me impactó, o sea, encontré un relato fantástico, alucinante, digamos, y dije, bueno, es probable que haya sucedido algo a ese personaje. Y después ya tuve la suerte también de tener avistamientos, digamos, del primer tipo, ya siendo un poco más adolescente, me tocó tener la suerte, digo yo, de poder ver el fenómeno también, avistamientos, pero del primer tipo. Digo suerte porque sabemos que hay mucha gente que les gusta este tema, les interesa el tema y quisieran ver algo y nunca han visto nada. Entonces, Claro. por eso que a veces es como suerte ser un testigo de este fenómeno. Interesante lo Así que es. dices tú. Suerte. Dicen que el fenómeno es aleatorio. Hay gente que ha estado investigando toda la vida y nunca ha visto ni siquiera lo que despectivamente muchos llaman lucecitas. Mm, Así es. Sí. Así claro, es. ni siquiera un avistamiento del primer tipo que son justamente estas lucecitas que se ven, ¿no? Que se mueven por aquí, que se mueven por allá. Entonces, y que hacen movimientos extraños, ¿cierto? Que queda inmediatamente descartado que sea una nave Así es. terrestre que Oye, tenga Floppy, la oye, Luis, comprensión. pero, ¿Mm? pero cuenta la historia del avistamiento del 2010, po, Ah, del terremoto. del terremoto. La sabrosa. Vamos con la historia tuya sabrosa también, po. Claro, bueno, ese fue un avistamiento ya del segundo tipo, porque ya pude ver la estructura de una nave. Eso nunca me había acontecido. Yo había visto siempre fenómenos lumínicos, había visto todos estos movimientos erráticos que hacen estas luces de vez en cuando. Había tenido también en La Pampa, por allá en el año 1980, una experiencia también
con un amigo que era supuestamente contactado y nos había dado fecha, hora, día y lugar en La Pampa, en el sector de Camino a Soga, pasado el pueblo de Guara. Y ahí también yo ahí también pude experienciar algo, el fenómeno bien asombroso porque pudimos ver entre todos, éramos 9 personas, cómo apareció una luz, pasó por encima de nosotros, luego se paró cerca de un cerro y luego se hacían señales de luces y esta luz nos contestaba también. Eso también fue una cosa ya interesante, antes de esto otro del 2010, pero esto fue mucho más antiguo, esto fue como en el año 1980 y fue una experiencia también que a mí también me marcó ya definitivamente, porque ahí yo dije, aquí hubo respuesta, ¿no? Porque hubo una interacción inteligente, nosotros enviamos luces, nos contestaba con luces también, cambiaba de colores y nos mandaba estos tipos rachazos de diferentes ritmos. Entonces, cada vez que enviamos luces nos contestaba. Entonces, eso también fue, como digo, interesante. Pero eso fue anterior, como les digo, eso fue en el año 1980 en La Pampa. Ahora, esto del 2010 que dice Lile, eso claro, eso fue el febrero, fue para el terremoto, fue para el terremoto. Y eso sí, también, para mí, también ha sido algo muy importante en cuanto a experiencia, porque yo estaba además, afortunadamente no estaba solo, estaba con mis 2 hijas, mi yerno, así que éramos 4 o 5 personas que pudimos, estaba también la madre de mis hijas, mi ex, así que estábamos todos reunidos en familia, digamos. Así que eso fue interesante porque es siempre importante que ojalá cuando uno tenga algún tipo de avistamiento y pueda ser testigo de este fenómeno, ojalá que esté acompañado, ¿no? Para poder verificar que lo que está viendo los demás lo están viendo también y para que los demás sirvan de testigos frente al relato que uno hace. Eso es tan interesante. Entonces, en esa oportunidad, en el terremoto, que fue en febrero, ¿cierto? Que fue el día, no recuerdo qué día fue, 11 no me acuerdo, el 10, ya ni me acuerdo cuándo fue el terremoto. ¿El Yo 27? salí en el auto, nos subimos Fue el todos al auto. 27F, po. El 27, claro, el 27F, sí. Nos subimos a mi vehículo y yo me fui con mis hijas y con el yerno, la madre de mis hijas, y nos fuimos a un sector de Iriazo, ahí cerca de mi casa, en el sector en Puente Alto, por ¿Por la qué se avenida fueron San ahí? Carlos. ¿Por qué? ¿Estaban Me fui tratando de protegerse del terremoto por alguna posible réplica? Claro, claro, porque fue tan fuerte el remesón, ¿cierto? Que yo dije, capaz que si viene otro igual de fuerte, se nos va a caer la casa en la cabeza, nos van a caer los palos postes en la cabeza, se me va a pasar todo la película más catastrófica frente a la situación. Y dije, mejor vámonos de aquí y vámonos a un lugar eriazo donde no nos caiga nada en la cabeza y estemos supuestamente un poco más protegidos. Así fue entonces como nos subimos al auto, todos, y llegamos a, como digo, a la altura del sector de Avenida San Carlos con Avenida México, por si es que alguien ubica bien Puente Alto, se puede ubicar rápidamente. Hoy ahí la Universidad Católica construyó un consultorio, hay un consultorio ahí en este momento, es una parte del faldeo de un cerro que se llama el Cerro La Ballena. Entonces, en esa parte Ah, del sí, faldeo, sí. hoy se construyó ahí un consultorio, hay una Conozco ese iglesia, lugar, sí, sí. claro. Entonces, en el 2010 eso era un sector eriazo, no había nada. Era un peladero nomás, era una extensión más del Cerro La Ballena y nada más. Mm, Entonces ahí me puse yo. Y ahí me sentí como que estábamos un poco más protegidos, estábamos fuera de, de cualquier cosa de la urbe, estábamos en un sector más acampado. Así que ahí dije, aquí por lo menos vamos a estar tranquilos, si es que vienen cosas más terribles, aquí estamos esperando tranquilos. Y estaban toda la comuna, de ahí se veía todo oscuro, por supuesto, habían apagones de luz, habían unos que otros fogonazos con los transformadores de luces que parece que estallaban con los movimientos, y uno que otro auto que pasaba raudo por ahí, por esas calles, no sé, a la casa de algún pariente, qué sé yo. Pero era eso. Y estábamos en eso, yo prendí la radio incluso del auto para ir escuchando qué estaba pasando, y de vez en cuando venían todavía las réplicas, y en eso, una de mis hijas, no recuerdo si la Katia o la Celeste, una de las dos, una de ellas me dice, papá, mira, ya viene un helicóptero. Y miramos desde la zona donde estábamos hacia el norte, digamos, hacia el sector de Locaña. Yo calculo que era la altura de Locaña. Y desde la cordillera venía avanzando por el aire, ¿cierto? Desplazándose una luz. Una luz que desde lejos pasaba por luz de un helicóptero, fácilmente, por la velocidad que no iba tan rápido, y podía ser un helicóptero. Y bajó la luz, siguió avanzando por el cielo en altura, ¿no? Una buena altura, diría yo, ¿no?
a la altura también que vuela una avioneta o un helicóptero. Y, y yo vi que iba desplazándose hacia el poniente. Yo calculo que debe haber llegado, esa luz, yo lo observé que debe haber llegado por lo menos hasta la altura de lo que es Gran Avenida, algo así. Wow. Y luego se desplazó hacia el sur, a la misma altura, manteniendo siempre la misma altura, pues se empezó a desplazar hacia el sur. Y cuando ya estaba llegando, también yo calculo a la altura de San Bernardo, esta luz empezó a dirigirse hacia la cordillera y venía desplazándose justamente hacia la dirección donde nosotros estábamos ahí ubicados. Entonces calculamos que esto iba a pasar sobre nosotros, porque venía avanzando hacia nosotros y de ahí lo más probable es que se iba a meter al Cajón del Maipo. Y efectivamente ya cuando estaba más cerca ya nos fuimos dando cuenta que no era un helicóptero, que no era una avioneta, no era un dron, digamos, hubiese sido un tremendo dron. Lo más interesante es que no había ningún ruido de motor. Eso es lo primero, descartamos inmediatamente porque no había ruido de motor, ningún tipo de ruido de motor. Y a esa distancia que veíamos la luz ya tenía que escucharse el tremendo y escandaloso ruido que hace un helicóptero, pero no había ni un ruido. Y lo otro que no tenía tampoco ninguna luz de baliza de navegación que fuese extrañando en alguna otra parte, nada, nada. Era un puro foco, una luz grande nomás que venía avanzando, nada más, y silenciosamente. Y luego ya cuando estaba más cerca, nosotros dijimos, bueno, que bueno, va a pasar sobre nosotros y vamos a ver qué es lo que es, digamos. ¿No? Va a pasar sobre nosotros. Y ahí ocurre algo extraño, porque yo y mi hija, la verdad que hemos hablado re poco de este tema con ella. Lo hemos conversado un par de veces nomás. Y de pronto esta luz, yo la estoy viendo que está como muy ya llegando como al cenit, ¿no? Está muy cerquita de uno. Y es ahí cuando yo no sé, en milésimas de segundo de haber sido, pero de pronto esa luz ya no es luz, sino que se transforma o veo no es que se transforme porque yo no vi que la luz haya transformado en algo, pero ahí hay un lapso de luz a un objeto triangular, así de rápido. Estaba viendo la luz y de pronto veo un objeto triangular sobre mi cabeza, sobre nuestras cabezas, a una altura que diría que era muy bajo. Yo soy malo para los cálculos de altura de metro, pero era bajo, era muy bajo, era como un edificio de 20 pisos, algo así. Wow. Era bajo, ¿no? Yo calculo más o menos así como un edificio de 20 pisos, a esa altura más o menos, sobre nosotros. Y era una cosa grande, un artefacto que se notaba que tenía un peso, que tenía volumen, y que era probablemente de una estructura más o menos metálica, o metálica definitivamente, ¿no? Y yo logré ver por debajo incluso estructuras del aparato, vi unos tubos, vi unas planchas de cosas, como quien me imaginé yo en ese momento que era como quien está mirando por debajo de una camioneta y tú ves un montón de cosas por debajo. Eso, vi como toda la parte de la guata de este objeto. Y, y Pero se veía pasó, bien sólido, po. sí, pues sí, se veía algo sólido, firme, estructura metálica, voluminosa y era evidente que eso tenía un peso. O sea, era evidente, era una cuestión que se notaba, que era una cuestión pesada y además que era grande, no era una cosa chica, no era del tamaño de un auto, digamos, de un auto, no. Yo creo que era una cosa, pucha, soy muy malo yo para la cosa métrica, digamos, ¿no? Como para calcular. Te puedo decir que era grande, no sé, tal vez como estos vehículos, estas micro orugas, digamos, Sí. son largas. Eso, ese largo diría yo, así como una oruga, pero triangular, o sea, una oruga para acá, una oruga para acá y la otra abajo, así de grande, ¿no? Y pasó sobre nosotros, lo impactante era eso, de ver algo que yo sabía que tenía volumen, que tenía peso, y sin embargo flotaba, porque iba muy lento, entonces iba flotando. Y lo más asombroso que había un silencio total y no había ni un ruido, esa máquina no emitió ningún sonido, nada, nada, nada. Nosotros nos quedamos mirando, yo diría, como psicólogo podría decir que estuvimos en estado de shock, porque nadie atinó ni a gritar, ni a decir, ni a correr, ni a pestañear. Nos quedamos todos, yo creo, hipnotizados mirando eso que pasó sobre nosotros. Y pasó, pero lento, 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 con un sentido de ingravidez asombrosa. Era como sentir, yo en ese momento también recuerdo que lo percibí tan liviano como que fuera un volantín, así de liviano, como que fuera un volantín. Pero sin embargo, yo estaba viendo que era un objeto voluminoso, pesado, un artefacto, una máquina, ¿no? Que iba pasando despacito y silencioso. Y luego avanzó siguió avanzando, no disminuyó la velocidad, pasó lento, 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 y luego como que aceleró un poquito, y ya ahí se metió hacia la montaña, hacia el Cajón del Maipo. Y
Bueno, y nosotros en el momento como que fue curioso también porque Mateo, no hicimos ninguno de nosotros una, como, oye, ¿qué viste lo que ve? ¿Qué fue eso? No nos pusimos histéricos, no hubo ni una reacción de que qué pasa y que esto y nada, nada, fue una cuestión, lo tomamos una cosa muy natural. Fue, eh, no solamente yo, todos, hasta mi yerno, que es más miedoso él, nada, estábamos todos tranquilos, fue como que no, fue algo muy raro. Digamos, en cuanto a lo emocional, estoy ahora tratando de analizar el punto de vista psicológico lo que nos pasó, porque quizá en otra gente a lo mejor hubiesen reaccionado de otro modo, no sé, porque yo sabía gente que ven algo y se ponen a gritar, corren y todo, pero nosotros tuvimos una actitud diferente, nos comportamos diferente, no sé por qué, no sabría decirte. Ahora, yo en lo personal, como he estado hace muchos años detrás de este fenómeno, para mí no fue en ningún momento una sensación de miedo. De hecho, cuando venía la luz avanzando, tampoco estaba sintiendo miedo. Yo estaba casi feliz de que viniese esa cosa a pasar cerca de nosotros para ver qué es lo que era. Y luego cuando pasa por arriba y veo este artefacto, tampoco me agarra el miedo ni nada. Simplemente lo quedo observando así, maravillado de esa cosa nomás. Un espectáculo, realmente un espectáculo fantástico que cae, que califica dentro de incluso de lo paranormal o surrealista, porque no rompe todas las lógicas. Pues ahí es cuando uno ve una cosa que no puede ser nomás, ¿no? Tú ves una cosa que estás viendo que tiene volumen, que tiene peso, que es una máquina pesada y sin y embargo... desafía las leyes de la aerodinámica, porque si era así de Oh, grande, iba así sí. de lento y, Mm, y tan bajito que pudiste ver detalles y todo eso. mm, mm. La pregunta siempre después de estos avistamientos, hay personas que presentan algún grado de psicosis, paranoia, sueños recurrentes, algún tipo de manifestación, como por ejemplo, no sé, algún tipo de desarrollo psíquico o alguna cosa. En tu familia, ¿qué pasó porque es impresionante? O sea, estamos pensando que es algo que no le sucede a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con tu gente? ¿Cómo lo afrontaron eso? Sí, pues eso es lo que después nosotros al otro día lo comentamos así como muy natural, así como, oye, miren lo que, ¿se acuerdan anoche? Sí, oye, qué alucinante, oye, sí, pero no pasó más de eso. Y después no se tocó más el tema, fue como, lo comentamos al otro día, me parece, al desayuno, algo así, y no se tocó más el tema, así como que no lo tomamos, no sé si decirlo como o muy a la ligera o simplemente no fue para nosotros, fue en el momento espectacular, pero no marcó para nosotros nada más relevante, digamos, ¿no? Y yo en lo personal igual Oye, siempre he seguido observando, buscando el fenómeno. Mi hija también le interesa el tema, a ella siempre le gustó también el tema, a lo mejor eso también es un detalle no menor, ¿no? Mi hija, la madre de mis hijas también ella han tenido la experiencia de haber visto luces antes, entonces tal vez estaban como... Eso yo creo que influye de todas maneras, sí o sí, por supuesto. Cuando uno tiene un relato y los hijos crecen en un relato como a mí me pasó con el relato de mis padres, tal vez eso contribuye a que uno el fenómeno lo vea como más amigable, lo vea como un fenómeno que ocurre, ¿no? Y hay una cercanía emocional tal vez con el fenómeno, no hay una cosa como tan paranoica o tan delirante con el fenómeno. Uno también tal vez lo naturaliza cuando lo ha escuchado, por ejemplo, en mi caso yo lo Claro, escuché siempre desde niño por de parte de mis supuesto. padres, y mi hija también lo escuchaba cuando yo le contaba cosas a ella, entonces para mí que el tema cuando uno lo hace circular el discurso, uno hace circular esta historia en los grupos cercanos, familiares, yo creo que pasa eso, que uno se vuelve como naturaliza el tema y nos llama oye, alguna atención. Oye Luis, y ahora tú, después de tanto tiempo, de todas estas experiencias que tuviste, y con todo este tiempo que tú llevas como investigador, con terreno, casos, vigilia, ¿tú a qué crees, qué percepción tienes tú del fenómeno? ¿Crees que es algo terrestre, algo extraterrestre? ¿Somos nosotros mismos viniendo del futuro? ¿Hablamos de seres de otras dimensiones? ¿Qué percepción tienes tú actualmente? Claro, o sea, yo
Bueno, está primero toda la lectura que dices tú, pues ahí se habla de los cromonautas, ¿es cierto? Eh, los crononautas, se habla de los seres dimensionales, ¿cierto? Se habla derechamente de seres que vengan de otro sistema planetario, dentro de esta misma galaxia, o tal vez algunos de otras galaxias, ¿cierto? Ahí donde la astronomía dice que no, porque es imposible desplazarse supuestamente, ¿no? A tantas distancias, digamos. Bueno, está todo esto, ¿no? Tanto estas miradas, digamos, ¿no? Y aquí, claro, aquí yo entro con un tema ya más personal que tiene que ver con los paradigmas en que uno se maneja, porque Ya. ese tema de los paradigmas es interesante también, entender el concepto del paradigma, porque yo siempre pienso que el paradigma es así una forma fácil de decir que lo que es la definición es un conjunto de ideas, de creencias que una persona tiene sobre la vida o sobre la realidad o sobre el mundo, ¿no? Es un paradigma, un conjunto de ideas, creencias Claro. que la persona lo aprendió a través de su estudio, a través de la cultura familiar, a través de la cultura religiosa, etc. Todo eso va configurando un modo de ver el mundo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay personas que son ateas porque, por supuesto, siempre han leído a filósofos existencialistas, ¿no? A Nietzsche, a Heidegger, qué sé yo, por nombrarte algunos, y por supuesto son filósofos racionalistas, 100%, y por lo tanto esa persona se adoctrina sin querer, porque le gustó ese tema, esa temática, esa forma de ver el mundo, se adoctrina en un paradigma, por lo tanto, eh, más materialista, ¿no? Y de ese punto de vista también, por lo tanto, cabe ser también una persona que adoctrinada en esa mirada paradigmática también se transforma en una persona, por ejemplo, atea, ¿no? No cree en ningún tema espiritual, porque lo espiritual para ellos no existe nomás, no es, ¿no? Dios no existe, que se y ahí tiene todos los fundamentos filosóficos que hay de estos filósofos. Entonces, esa es una mirada muy respetable, ok, es lo que uno tiene que respetar, digamos. Y después entonces están los otros paradigmas, porque son la otra forma que tienen que ver el paradigma occidental, religioso, judeo-cristiano, que es el paradigma que nosotros nos instalaron desde que llegaron los españoles a Latinoamérica o América, ¿no? Donde instalaron toda una fe religiosa determinada, ¿cierto? Hubiesen llegado los chinos, seríamos todos budistas, pero no somos budistas porque fuimos conquistados por los españoles. Entonces somos todos judeo-cristianos, entonces tenemos un paradigma filosófico desde ahí, desde el cristianismo y desde la espiritualidad religiosa de esa área. Entonces ese es otro paradigma, ¿verdad? Y así, ¿ah? Y luego si hay alguien que se mete a estudiar ciencias duras, ¿no? Un ingeniero o un astrónomo, claro, también estudian desde ahí, pues, tiene una mirada científica, que es la ciencia objetiva, racionalista, que estudia las cosas con los 5 sentidos que tenemos, ¿no? Entonces así trabajan con lo medible, lo cuantificable, ¿cierto? Con métodos cuantitativos, pero lo medible. Y Oye, así Luis, funciona la ciencia. oye, Y Luis, ese es el otro paradigma científico. Entonces nos movemos en diversos paradigmas. Entonces, por eso que siempre hay que tener claro desde dónde uno puede tener la flexibilidad, y ese es un temazo, porque temazo, cuando uno temazo. escucha, cuando uno escucha a muchos amigos, colegas que son de esta área de la investigación, del fenómeno ufológico, claro, se meten en una volada más escéptica, por ejemplo, entonces, claro, no hay ni un punto de encuentro nomás, porque ellos están desde otro paradigma. ¿Ah? Otros están en la Correcto. bola más científica, en la bola más científica tampoco están, no hay ni un punto de encuentro. Y otros se meten en la bola más mística o más esotérica y tampoco, no tienen ni un punto de encuentro. Entonces, no hay puntos de encuentro. Entonces, cuando se Oye, hacen estos debates, son debates de sordos o de ciegos. exactamente, porque son entre puertas, entre paredes. No se escuchan, no se leen nada. Oye, pero Luis, en relación a estos avistamientos del terremoto, circundan por todos lados este tipo de avistamiento. Incluso en el Cajón del Maipo había un señor, don Víctor Valdivia, que me contaba que cuando fue el terremoto del 2010, el 27F, estaban en la plaza de San José de Maipo y cuando comenzó este movimiento, bueno, todos a la calle, sabemos que San José de Maipo tiene estructuras muy antiguas, ¿cierto? De adobe, entonces obviamente en la calle, la plaza y todo, y vieron, y muchos de ellos vieron como las luces salían de los cerros, Uh -huh. estas cosas salían de los cerros, y bueno, en ese minuto
no estaban como para andar buscando luces ni nada, porque en ese minuto, como bien dices tú, que lo que te motivó a ti a irte a ese escampado cerca de la ballena, del Cerro de la Ballena, fue simplemente porque se esperaba el huascazo más fuerte. El Mm, terremoto fue algo que fue inusual para nuestra generación, ¿cierto? Fue muy fuerte, muy inusual, sí, muy mm, potente, por lo tanto nadie tenía claro si esta cosa iba a parar, si iba a seguir o si esto se volvía el caos entero. Por lo tanto, lo que te motivó a ti a ir, ¿cierto?, al Cerro de la Ballena y tener este avistamiento, también motivó a la gente a buscar sitios donde poder resguardarse, y en ese sitio, en el Cajón del Maipo también, hay testimonio de que vieron las luces saliendo, ¿cierto?, de cerros cerca de Lagunilla. O sea, hay diversos testimonios que en el sector indican una potente presencia de ovni, objetos voladores no mm. identificados. No tengo idea, no sé qué es una patente, nada. Y yo, bueno, yo me preocupé también después que tuve este avistamiento de esta nave triangular. Me preocupé de buscar o conocer o preguntar a alguna otra gente si habían visto algo así. Y después tengo otro amigo que vive acá en la Florida que se llama Rodrigo y él también dice una vez en la Florida, esperando en el paradero de micro muy temprano en la mañana, también dice que vio pasar uno igual, ¿no? Hacia la cordillera. Entonces, por lo menos hay dos testimonios de personas que han visto el mismo tipo de nave triangular, ¿no? Excelente. Oye, Lilita, ¿me escucháis, Lili? Hola, Oye, Lili, es que está bien. también te quería preguntar porque tú también llevas mucho tiempo en este mundo de la investigación, de lo ufológico, también en algún momento derivaste a los forteanos, pero nosotros ya cultivamos una amistad de bastante años, pero nunca hemos charlado cuál ha sido tu experiencia, los casos que aquí más te han llamado la atención. Pero principalmente tu experiencia personal, ¿qué fue lo que te introdujo también a ti en este mundo? ¿Fue a través de una experiencia personal? ¿Te gustó el tema de la nada? ¿O viviste algo? Porque yo al menos nunca te he preguntado, nunca no estoy al tanto de eso. Lo siento, no hago declaraciones sin tener a mi abogado presente. Todo lo que diga y haga puede ser utilizado en mi contra. No, lo que pasa, lo que pasa es que todo lo que te pasaba en relación cuando eres chico de mi generación, que yo soy muy antigua, no voy a decir vieja, muy antigua, en mi generación era catalogado como demoníaco o de la obra y gracia de Dios. Entonces, nunca te plantearon el tema así como, ay, esto, pero para mí no era tema. El ogú, el cinto espacio temporal, yo iba a ser crononauta, entonces siempre me interesaron estos temas y además los temas forteanos. Yo soy muy seguidora de los temas forteanos. Por esas cosas de la vida llegué a CIFAE y dentro de cuando ingreso, ¿cierto? Por el tema este UFO ya con tiempo, porque antes nosotros, bueno, Luis, tú, tenemos una vida y tenemos que responder ante la vida. Yo no tenía mucho tiempo de dedicarle al tema UFO, ni a lo que me gustaba, ni a los forteanos, ni ir a investigar casos de duendes o cosas así. No tenía tiempo, pero ahora sí tengo todo el tiempo del mundo. Y cuando entré a CIFAE, empecé una escalada, voy a decir una escalada ya como el nivel 3.0 de lo que se podía llegar a ver. Incluso tuve un avistamiento hemos ido un sinnúmero de veces al Cajón del Maipo y hemos tenido esta interacción con estos objetos, con estas cosas que no se sabe, no tenemos idea de qué son o de dónde vienen, qué sé yo, pero sí no, para mí no hay cuestionamiento al respecto de eso. Por eso siempre bueno, y concuerdo con un Fopsider de decir el testigo siempre es lo más importante, porque el testigo nos va Exacto. mostrando y nos va dando una pincelada, un mosaico de cosas que de alguna forma te van abriendo la mente y te van haciendo conocer más experiencias. No todas buenas, no todas buenas, no todas las experiencias son buenas, ni todas las experiencias son como la de Luis, que dice que no tuvo ninguna inquietud, no tuvo nada. Hay otras experiencias que dejan secuela. En el caso de esta niña que después de que la familia vio el avistamiento, está Luz en Milipilla, toda la familia, ¿cierto? Ella estaba como más cerca de eso y esa tremenda luz le produjo. Claro, fue fascinante, pero le dejó con una reacción cutánea hasta el día de hoy, que es impresionante la reacción cutánea en los brazos y en las piernas. Incurable. Es algo que le hicieron hasta estudio biológico. Y, y otra niña que la experiencia simplemente la dejó con crisis de pánico de por vida.
sea, una persona que no puede dormir con la luz apagada, ni tampoco puede estar sola, ni mucho, ni nada de esas cosas. ¿Qué piensas tú al respecto, Luis, de esas cosas? Eh, Primero hay que ver la estructura de personalidad de cada sujeto, ¿no? De cada persona que se expone frente a un evento que es traumático. O sea, igual el fenómeno es traumático cuando se manifiesta de modo improviso, digamos, ¿cierto? Un fenómeno que puede generar un estado de shock y un trauma. Y de ahí para adelante ya no es, por decirlo de un modo, no es culpa de ese fenómeno que asomó, sino es responsabilidad directa de la propia persona en cuanto a su estructura de personalidad. Estoy hablando como psicólogo, tiene que ver de acuerdo a la estructura psíquica de cada persona, ¿ya? Hay personas que pueden incluso psicotizarse, ¿no? Se pueden psicotizar, pueden hacer incluso algún brote psicótico, pero hubieran hecho brote psicótico con cualquier otro trauma o con cualquier otro estado de shock que lo hubiese traumado, ¿no? Entonces lo que quiero decir yo que la culpa, por decirlo de un modo, no obedece al fenómeno, a la manifestación del fenómeno, sino que obedece al trauma que pudiera haber sido un trauma por un fenómeno anómalo aéreo, ¿cierto? Puede haber sido un trauma porque vio cómo le pegaron el balazo en la calle a una persona y ella estaba al lado, un trauma porque iba en un taxi, el taxi chocó, etcétera, ¿no? Ese tipo de traumas fuertes que si la persona tiene una estructura débil a nivel mental y si tiene en la base, digamos, una estructura psicótica, lo más probable es que esa persona puede hacer un brote psicótico. Entonces tiene que Oye, pero ver, Floppy, ¿y las tiene personas que que la estar, luz le ha provocado cáncer u otras cosas? claro, ahí Ahora, estamos hablando. este fenómeno es bien invasivo, porque de partida Sí, ni sí, siquiera sí, te pregunta si tú estás de acuerdo para que te lleve, por ejemplo, el caso de esta niña que estuvo luchando como media hora para que esa cosa no la absorbiera, no la llevara. mm, Entonces, eh, ella dice media hora, a lo mejor tiene missing time y mm, ahí hay que entrar a picar, ¿cierto? Hay que entrar a ah, hacer terapia o claro, regresión y todo eso. claro, una regresión. Pero es bien Pero, invasivo, pues entonces no es tan claro, simple ni es tan bonito el fenómeno, pues. claro, pero tiene que ver en el caso de alguien que haga, por ejemplo, que quede con secuelas orgánicas, secuelas físicas, ¿no? Quemaduras en la piel, o de ahí para adelante con una alergia, o de ahí para adelante con una fibromialgia, o de ahí para adelante, ¿cierto? Con un problema cutáneo, etcétera, sea el que sea el fenómeno, ¿no? Claro, habría que ver si realmente la causa directa es del fenómeno, que puede ser, por supuesto, pero también habría que ver si eso en algún momento pudiese activar, ¿no? Frente a un evento que le hace generar tal nivel de terror que le baja, digamos, las defensas y por lo tanto el sistema inmunológico queda totalmente debilitado y inmediatamente pueden aparecer algún tipo de enfermedades, digamos, que son, tienen un nombre, ¿no? Cuando aparecen así sin previo aviso, pero llegan como, brotan estas enfermedades producto del estado finalmente, de un estado caótico mental, Psicosomáticas. claro, Una, un impacto caótico mental que repercute, ¿cierto?, en el cuerpo, en el soma, y se transforma en una patología psicosomática, como dices tú, que puede ser vista visualmente en problemas en la piel y cosas así, ¿no? Entonces, también tiene que ver con eso. O sea, acá hay un tema que también la medicina ha olvidado, porque la medicina se ha especializado en tantas cosas, que por un lado es bueno, pero por otro lado no es bueno, porque separa lo que es el cuerpo de la mente. Entonces, en cambio, la medicina antigua y la medicina también oriental, hasta el día de hoy, básicamente todavía se sustenta bajo un modelo más holístico, donde mente-cuerpo es una pura cosa, lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente, lo que le pasa a la mente repercute en el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, también puede tener una explicación de ahí también, ¿no? De sí, es cómo, sorprendente cómo cómo la sociedad, como la modernización y como la medicina
tiende a diseccionar, digo, así voy a utilizar esa palabra, puede que no sea la más correcta, al ser Ujú. humano, separar, como dices tú, el cuerpo, la mente, el espíritu, el alma, así como que todo es separado, cuando el ser humano es un conjunto. Pero vamos viendo también qué opinan los amigos que están ahí conectados. Andrés, ¿tienes algunos Lilita, comentarios, preguntas? eso mismo te quería decir, que saludemos a la gente que se va uniendo. Quería hacerle, la Catherine ahí. Quería hacerle una pregunta que hacen por acá el amigo de Skywatcher Chile, que se la quería preguntar a Luis Floppy, y pregunta, ¿crees que puedan hacer contacto físicamente en un futuro cercano? Sí, bueno, yo creo que si se refiere él tal vez a un contacto masivo, yo creo que a lo mejor va por ahí, porque Claro, contacto siempre ha habido, o sea, si hay personas que ahí testimonian de haber sido contactados, hay otros que se dicen contactados, ¿no? claro. Otros pensadores, ¿no? O sea, hay varias ideas ahí en relación con mantener contacto con este fenómeno. Pero yo creo que la pregunta va por el tema de si esto sería en algún momento algo masivo, ¿no? Masivo, como vemos en las películas. Claro, claro. Yo creo que va para allá la cosa, yo creo que va para allá, ¿eh? Yo creo que va para allá. Puede ser una especie de preparación todo lo que ha venido ocurriendo históricamente hasta ahora, digamos. Ahora uno puede decir, pero es que siempre ha sido así, pueden decir alguien, ¿no? Lo que sucede es que antes era así, siempre habían también fenómenos en la antigüedad, hay dibujos, hay pinturas donde nos muestran. eh, sí, 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 pero el tema es que en ese terreno yo me vuelvo más apocalíptico, ¿ah? Porque tengo Ya. un paradigma que me sostiene, uno de mis marcos teóricos es el esoterismo, y desde ahí yo me vuelvo un poco más apocalíptico en el tema. Yo creo que esta cosa, el mundo así como está, no va para bien, digamos, ¿no? Ya igual es evidente, no es nada, no es nada, eh, lo que estoy diciendo es sumamente evidente, porque todo el mundo sabe que hay problemas con el agua, con la contaminación, el medio ambiente, etcétera, 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 ¿no? Las amenazas de guerra, nucleares, incluso las potencias, y bueno. Entonces, claro, antiguamente no estaban las amenazas reales que hay ahora, así es el tema. ¿Ah? Porque muchos dicen, pero siempre ha habido guerra, me dicen algunos, porque yo hemos tocado este tema ese con otros amigos, me dicen, oye, pero es que siempre ha habido guerra, siempre han habido pandemias, siempre han habido enfermedades. Sí, ok, siempre ha habido, en el Imperio Romano hubo, qué sé yo, etcétera, ¿no? En todos lados. Las guerras también han existido siempre, pero el nivel de, por ejemplo, de contaminación, de desequilibrio ecológico que tiene hoy en día el planeta, eso no había ocurrido nunca. Ni el Imperio Exacto. Romano, ni nada. Exacto, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, ¿qué opinas tú? Bueno, todo el mundo le hizo mucha, mucha propaganda, se habló, se rehabló, se recontrahabló, me quedé dormida escuchando algunos sobre el Congreso y la apertura y de los ovnis y hasta hace unos años se invertían miles de millones de dólares para decir que esto no existía y que todos los programas, ¿cierto? Todos los programas estaban destinados a boicotear o a suprimir cualquier información relacionada con el tema. Pero Mm. ahora dicen, y lo hablan abiertamente, y ahora dicen, no, es que esto puede ser peligroso para la humanidad. Ya, por ahí había una publicación, había el hacker, famoso hacker solo, que decía, estos van a hacer un levantamiento, una especie de, con bandera falsa alienígena. Es como si todos nos prepararan psicológicamente para que peleáramos con algo que se están inventando, porque aquí la verdad, bueno, ¿qué opinas tú al respecto de lo que dijo el Congreso? Y a ustedes también, a los amigos que están ahí escuchando, hagamos como una especie de encuesta, Un concursemos, vamos a sondeo. regalar un libro. Aquí no estaba preparada, pero tengo un libro aquí que es El baúl de barro de Patricio Borlone y de gran Bueno, amigo Patricio Borlone, a quien saludamos, un cariñoso saludo para este gran escritor chileno. Y vamos a regalar este libro. ¿Qué piensan ustedes, los que están ahí escuchando? ¿Es relevante lo que dijo el Congreso? ¿O no es relevante? Vamos a sortear el libro y lo vamos a enviar donde sea. ¿Ya? Y para ti, Luis, ¿qué piensas de lo que dijo el Congreso? Y esto también, esta apertura o preparación que tienen con la gente al respecto, en donde te dicen, no, esto es que pueden ser malos, no, estos van a ser malos. O sea, no salgan para allá ustedes, no. Confíen en nosotros que los vamos a proteger. Pero resulta que todos están invirtiendo y creándose enormes compañías porque la minería extraterrestre o la minería extratierra
afuera en el espacio, se viene con todo. Y hay millones y millones de dólares en juego ya. O sea, Ceres, que es uno de los asteroides, ¿cierto?, más importantes que circunda y que tiene agua y todo, Ceres ya está tasado y está mapeado para la venta, para la extracción. Disculpa Sí, disculpa todo el puré que hice y te lo mandé, pero tú como buen psicólogo, tú cachai no, que está tú, bien. tú cachai el meollo, podéis sacar la Sí. Mira, yo creo que, por un lado, claro, como dices tú, es súper bueno que a esta altura del partido, digamos, ¿no? Ya empiece a... Todo lo que había sido un negacionismo frente al fenómeno ufológico, ya no lo es. Ya las grandes potencias lo vienen diciendo hace tiempo, hace rato, ahora ya más que nunca lo hacen público, desclasifican cosas que tenían guardadas, digamos, por lo tanto ya no pueden ocultar el fenómeno es. ¿Eh? Exacto. Eso por ese lado es positivo, digamos, ¿no? De que ya la cosa lo van confirmando. Y a eso contribuye también últimamente los mayores avistamientos que han habido también. Hay por todos lados más avistamientos al parecer, digamos. Y por otro lado está este tema de que los gringos siempre tienen este cuento de andar buscando enemigos por todos lados, ¿no? Tienen este tema paranoico de andar buscando enemigos, digamos, ¿no? Y contra quienes poder pelear y contra quienes poder dominar. Pero siempre hay otro objetivo de fondo ahí, ¿no? Siempre hay otras cosas medias sospechosas ahí, ¿no? Y bueno, y los gringos tienen este mal hábito, como digo, de estar siempre viendo enemigos por todos lados. Bueno, mucha gente lo ha dicho también, yo creo que si este fenómeno, vamos a seguir llamando al fenómeno, no decirlo directamente extraterrestre, hubiesen querido tomarse el planeta, se lo toman hace rato, o sea, qué rato se lo toman, ¿no? Hacen lo que quieren con nosotros, qué rato. Y esto no ha sucedido, no ha sucedido. Entonces, y de hecho se han dado situaciones de que han sido perseguidos por aviones caza, aviones de guerra, ¿cierto? Han sido atacados incluso, ¿cierto? El caso este famoso del piloto peruano, de la Fuerza Aérea Peruana, que le disparó unos El MiG rockets. 29. Claro, y bueno, y tampoco no contestan los fuegos, ¿no? O sea, Claro. no contestan, simplemente neutralizan el ataque, nada más, pero no contestan. Entonces, es un indicador que no hay belicosidad, pues, no hay ni una belicosidad puesta desde ahí, desde ellos, digamos, no la hay. Y entonces, eh, yo creo que de algún modo, ahora, ahí aparece otra pregunta, porque algunos van a decir, pero parece que hay algunos que son malos, porque hay algunos que se llevan a la gente y parece que la torturan y parece que le meten aguja en los ojos, qué sé yo. Entonces, claro, ese es el otro tema, ¿no? Porque ahí también hay un tema muy hollywoodense respecto al fenómeno extraterrestre. O sea, todas las películas, salvo Encuentros cercanos al tercer tipo y salvo la película Mi amigo Max, son las únicas películas en las cuales los extraterrestres aparecen como seres amigables, digamos, ¿no? Que vienen a dialogar, que vienen a conversar, que vienen a contribuir en algo o a ayudar en algo, lo que sea, pero vienen en un gesto amigable. No así todos los artículos que hemos visto, donde siempre aparecen estos seres con características monstruosas, con cara de pulpo, qué sé yo, con tentáculos y cosas raras, ¿no? Con cara de cucaracha, qué sé yo, con antenas y cosas raras. Eh, eso es hollywoodense, de todas maneras. Ahora, yo sé también que hay relatos y testimonios de gente que dice que han visto gente con un rasgo animal o qué sé yo. Bueno, probablemente. Puede ser, pero de ahí a que sean malos es otro tema, porque también, ¿qué puede ser malo Wow, para algo? Floppy, no te sabía tan defensor del oeste. Yendo más o menos en la misma línea de lo que dice Floppy, es más o menos como que nosotros somos los que no estamos preparados finalmente para este contacto masivo, porque nosotros somos los que tenemos como la reacción con violencia, la reacción bélica en contra Pero de si ellos. tenemos el Porque gen de la ellos, violencia, pues entonces no claro, podemos ser exactamente, cariñositos. Claro. Lo que pasa es que nosotros exactamente, tenemos, claro, como dices tú, pues, ¿qué diría Freud? Freud diría que nosotros nos movemos en dos pulsiones inconscientes, lo tanático y lo eros. Eros tiene que ver con la libido y todo eso, lo erótico, etcétera. Y lo tanático tiene que ver con la agresividad, la violencia, la guerra. Tenemos esas dos pulsiones internas y resulta que esas dos cosas nos generan placer, tanto la violencia como lo erótico, lo eros, la libido. Esas dos cosas nos generan placer. Ahora, entonces, tenemos esa constitución, así lamentablemente está construido el ser humano, está construido con muchos aspectos violentos, lo tenemos.
¿no? Eso explica el por qué las guerras siempre han estado y tal vez siempre van a estar, Sí, ¿no? Puede decir cuándo se van a parar las guerras. autodestructivo. No Claro, necesitamos ni entonces hay siquiera que nos un vengan a tema, destruir, nos destruimos claro, solos. exacto. Entonces hay un tema ahí muy destructivo y una cosa que nos vuelve siempre muy violento y donde andamos siempre proyectando lo que dice el psicoanálisis, que uno proyecta lo que tiene adentro. O sea, si alguien tiene ciertas pulsiones a robar, digamos, ¿no? Mano larga, anda viendo en toda la gente que le andan robando. ¿Ah? Invita a un amigo a la casa, invita a un amigo a la casa y lo empieza a seguir a ver si le va a robar el reloj, qué sé yo, ¿no? Porque él tiene adentro el tema del robo, ¿no? Claro, Entonces, es como el tipo que es infiel con su señora, es ultra celoso con su señora, porque como él es infiel, entonces él también piensa que su mujer lo engaña también, entonces proyecta hacia afuera lo ¡Wow! que tiene adentro, proyecta hacia afuera lo que tiene adentro. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos como país, como estos grandes pensadores del capitalismo, ambiciosos y codiciosos, ven qué es lo que tienen adentro ellos? Tienen el tema de su agresividad, la cosa tanática, y la proyectan hacia afuera. La proyectaron hacia afuera con países pequeños, ¿no? Con Vietnam y otros más, los vieron como Sí. amigos poderosos. Y ahora, por supuesto, está el tema de este fenómeno anómalo y lo ven también como enemigos, ¿no? Lo ven como enemigos, ¿no? Incluso si apareciera Jesucristo, como él dice que va a aparecer Jesucristo, va a volver a abrir los cielos, diría un evangélico, Nada, debe ¿no? estar en Guantánamo ya Jesucristo, lo deben tener Lo, en lo- lo van, Guantánamo. exacto, le van a poner las cadenas y le van a De ir tiro. corriente, le van a torturar y todo el cuento. Sí. Entonces, es el tema, o sea, es la proyección. Entonces, y por otro lado también, estos seres que son tan inteligentes que se andan moviendo por arriba, es por eso que tampoco bajan, porque sería como meterse a una jauría de perros rabiosos. ¿Ah? Tú tenías una jaula con perros rabiosos adentro, esa es la humanidad, y te abren la puerta y te dicen pase, y tú te metías adentro y te van a comer enteros los perros. Entonces no entran, entonces no bajan. Entonces se limitan solamente a mandarte saluditos con lucecitas, de repente pasan cerca tuyo, de repente te hacen un cariñito, de repente te meten arriba a que converses con ellos o te examinan, pero en buena, ¿no? Y en algunos casos le generan algunos beneficios a algunas personas. Y otros, más inteligentes, más astutos, hacen de esa experiencia un negocio, ¿no? Y viven recorriendo el mundo donde Y están. hacen sanaciones cuánticas y todo el cuento. Claro, Y claro, empiezan claro, a otros se decir, convierten, por claro, otros se 200 convierten, lucas te sano, bajito. claro. Entonces, y oye, eso tiene que ver con el tema interno de cada uno, o sea, ese es el tema. Dígame, Andrés, ¿qué oye, Elisa, comentario? referente a eso mismo, quería que le fuéramos dando lectura a los comentarios que Dale nos va nomás. enviando la gente. A lo mismo el Congreso, mira, yo tengo acá uno, yo no sé si tú pudieras seguir porque se me borraron de la pantalla, Vamos a pero acceder de inmediato. Por ejemplo, acá Pauli Paredes nos comenta, yo creo que simplemente ellos conjeturan, pues no tienen ninguna base sólida en su análisis. Pero por ahí se me fue un comentario de Cris Muñoz, se me fue el comentario de Lucho Dino Tito, así a ver A si tú lo ver, puedes encontrar por ahí. claro que sí. Cuenta. Oye, y participen, pues chiquillos, pongan yo quiero participar y nosotros acá vamos a tomar todo. Yo creo que entre todos los que comenten que estén dentro del live podríamos también sortear el Ya. libro porque hay varios comentarios que se nos han ido pasando por Exacto. ahí. Skywatcher Chile dice, ¿cuántas razas crees que nos visitan? Vaya nomás respondiendo. Dice, vamos a ver, ¿qué más tengo por aquí? Daniel Orias Pino, Sana Serie Cuántica, jaja, dice, saluditos Daniel, qué bueno tenerte por acá. Claudia Aguilera Zapata, gran amiga, tenemos harto trabajo para ir para hacer cosas. ¿Qué más tenemos por aquí? No, fíjate que como me metí hace poco, pero comenten chiquillos. Además, quien tiene una historia, una experiencia, lo podemos invitar a que se sume aquí al panel y nos cuente en directo. Así que, Claro, ¿qué si alguien se piensas anima, tú, Floppy, aquí de Skywatcher, de que dice cuántas razas crees que hay? Bueno, yo en lo personal nadie ningún ser de esto no he tenido la fortuna de poder dialogar con ellos para que me cuenten la firma y me digan cuántos son. Yo sería el tipo más feliz si logro dialogar con ellos, ¿no? Tomándome un tecito, un cafecito. Eh, pero por lo que los relatos que he escuchado, tal vez lo que han escuchado muchos también, ¿no? Hablan de una cantidad enorme de razas, ¿no? Por ahí hablan de 60 razas, 90 tipos de razas, etcétera, ¿no? Ahora, si nos ponemos como en un planteamiento lógico nada más,
y ¿correcto? nos vamos al tema de las evoluciones de las especies, por supuesto que probablemente Lilita, existan una variedad Lili, impresionante. Eh, Lili, Sí, Lilita, amiga, ¿sabes qué? Estamos con el mismo tema de la semana pasada, que Instagram nos votó. no, nos votó Instagram. Así es, No, así que íbamos como avión, no puede ser. acabamos de salir del aire porque Instagram nos votó Ah, vamos a aparentemente aprovechar cuando de tú... hacer saludos entonces. Mira, Sí, aprovechemos. Dale sí, nomás. mira, fuimos a entrevistar con unos amigos del Café Ufológico y de AICU. Fuimos a entrevistar a un gran investigador que lleva años en la temática OVNI, don Wilson Cuellar, a quien envío un cariñoso saludo, un enorme abrazo. Él comenzó con el grupo ESIO. Y fíjate que lo curioso, bueno, estamos hablando de los años 60-70, ESIO es muy antiguo y ellos estudiaron e investigaron muchos casos. Dentro de sus Vale. poesios estaban personas conocidas, como por ejemplo eh, Urquiza, Tuciel y otros. Eh, Me parece que también estaba Mario Patricio Borlone. Ya, pues, entonces de los casos que ellos investigaron y de los temas que tratar, la gente que se acercaba a ellos para que analizaran su experiencia, había muchos que ellos no publicaron y otros sí publicaron. Cuando se le preguntó a don Wilson Cuellar, ¿y qué pasó con esos casos, esos archivos? Porque él me dijo se archivaban. ¿Y quién se quedó con esos archivos? Y me dio la respuesta. Y la respuesta, oh, es sorprendente. Entonces me gustaría saber que el que se quedó con los archivos de todos los testimonios y los casos que no se publicaron o que se quedaron ahí en carpeta, ¿qué hizo con el archivo, con los archivos, esa persona? ¿Ah? ¿Quieren saber quién se quedó, dijo que se había quedado con los archivos? ¿Quieren Pírala, saber? pírala. Ah, preguntémosle a la gente si quiere. Sabemos poco. Espérate, ¿quieren que diga? Suéltala nomás. Nos guardamos la... No, tírala nomás. Estoy atorado ¿Qué, ya. qué dice nuestro UFO psicólogo? ya, tírala nomás, dale. Ah, dijo que gran parte de esos archivos se los quedó Urquizar. Ah, mira. ¿Qué pasó? Wow. ¿Qué pasó con esos archivos? ¿Ah? ¿Por qué no han sido publicados y de libre acceso para todo el mundo? Bueno, dentro de del don Wilson Cuellar, que como les explicaba es un gran investigador y todo, él es muy solidario, muy solidario. Él siempre ha estado abierto para las nuevas generaciones, ¿cierto? Y abierto las puertas de su conocimiento y de todo. Y lo que ven atrás, esos libros, esos casos dibujados a mano, son un regalo de él, sus investigaciones. Así que mi compromiso es escanear todo, revisar todo lo que se me entregó, revisar los casos, ¿verdad? Escanearlos y hacer una biblioteca virtual que lleve su nombre. No voy a escribir un libro y me voy a apropiar de sus investigaciones. Qué bueno, qué bueno. No, todos estos antiguos ufólogos nos enseñaron, porque hay muchas personas que trabajaron muy duro. Si ustedes se fijan ahí donde dice Expo Omni La Serena, atrás mío, el caso Boronés se asemeja mucho a un caso de unos hermanos que tuvieron una experiencia en Santo Domingo. De hecho, la figura, la forma y cómo se desplazaba es muy similar. Todo eso está dibujado a mano. Antes no había WhatsApp, Facebook, Instagram, nada. Entonces, estos ufólogos que eran a pulso tenían que ir a las bibliotecas, recorrer como lo hacía el Nibelungo, el gran Nibelungo. Entonces, Mm. ellos recorrían bibliotecas y buscaban información, recopilaban datos, iban a la fuente, investigaban, salían a terreno. Entonces, todos estos señores merecen mi respeto. Hay un enorme sacrificio y además solamente algunos han tenido el espacio o han sido reconocidos. Pero créanme, chiquillos, que hay un montón de señores antiguos que han pasado ya mejor vida, de los cuales no sabemos nada. Hicieron tanto, investigaron tanto, y fueron tan solidarios, tan entregados al tema. Gran cantidad de datos que se recopilaron no fue por las entidades oficiales, porque las entidades oficiales, toda la información solamente era accesible para algunos pocos.
Entonces esta gente realmente fue un aporte porque te transmite esa cultura, te transmite ese conocimiento, esas formas de trabajo, esas formas de análisis y además esas formas también de ir nutriéndote de diferentes conocimientos, de astrofísica, de cosmología, de sociología. Ellos lo transmiten y lo entregan de una forma tremenda. Así que un gran abrazo a Wilson Cuellar. Pronto vamos a publicar la entrevista. Bueno. Ahora sí, querís, Lilita, le vamos dando lectura al chat porque justo que estábamos en eso nos caímos. Mira, Dinotito dice, Luis Dinotito, un gran saludo para logística de AIQ, siempre presente en todos los terrenos Perfecto. que hemos hecho. Luis, Sí, Grande, Conrado, Tito. José Miguel, es cierto, sí, grande, los chiquillos ahí siempre en todos los terrenos, armando equipos, desarmando, Exacto. carpa. eh, un fuerte abrazo para ellos, grande Dinotito, grande los chiquillos. Saludos a Silvio Moral, ¿cómo se llama lo que hace el Silvio? Se llama Silvio Saurio, Silvio bautizado como Saurio. Silvio Saurio. Silvio Él, Saurio. Silvio también a pulso, como los investigadores OVNI, a este chico le Ah, gustan los dinosaurios y va al cajón del Maipo a buscar ah, huellas, garras. paleontología. paleontólogo. Paleontólogo, muy bien. ¿Cierto? Paleontólogo, Sí. claro. Don Wilson es una bella persona. Por supuesto, Conrado es una bella persona, Don Wilson. Exacto. Vamos, vamos, vamos. Flupito, Luis, ¿qué opinas tú de estos investigadores que hicieron como el camino antiguo, donde todo costaba? Ir a una parte a investigar, ir al norte, al sur, implicaba mucho sacrificio. ¿Qué opinas Mm, tú? sí, bueno, yo me acordaba también ahora de Luchito Riquelme, don Luis Riquelme, que para descanse, yo fui a su funeral, digamos, acá en la Florida, en el cementerio que está aquí arriba. Eh, yo participé, fui invitado como 5 veces, 4 veces a unas 11 que se hacían, una tertulia con 11, una oncecita conversada en la casa de él, ¿m? Ahí por la avenida Santa María, con la Florida, por ahí era. Era el grupo, se llamaban los Varelianos, por, ¿cómo se llama este investigador? Francisco Varela o Carlos Varela, no me acuerdo el nombre. Entonces era el grupo Los Varelianos, eran todos, lo conocían a él. Y Luis Riquelme había trabajado con este personaje también. Entonces, y yo recuerdo que él tenía en su casa una biblioteca impresionante de videos en VHS. Yo en este momento me pregunto, ¿ese material debe tenerlo su señora que quedó viuda? Eh, pero ese material alguien tiene que rescatarlo, ¿ah? Hay un material impresionante de registros que él tenía, de entrevistas que realizó no solamente acá en Chile, sino en varias partes de Latinoamérica. Hay mucho material ahí. Hay que contactar ahí nuevamente ese contacto por nombrarte a alguien, ¿no? Alguien que también dedicó su vida entera a investigar este fenómeno, ¿no? Y así hay muchos más, pues, así hay muchos más que anónimamente han desarrollado un trabajo de investigación, han invertido tiempo, han invertido su tiempo, han invertido dinero incluso para lo que es traslado, han invertido dinero en lo que es edición, editar un libro, digamos, ¿no? Sin tener ni una posibilidad de recuperar una inversión en ese tipo de cosas, sino es solamente por un tema de buscar una verdad, de investigar un fenómeno que es muy escurridizo y tratar de encontrar alguna respuesta. Entonces, son personas que además, la mayoría de ellos vivenciaron este fenómeno, fueron testigos del fenómeno, entonces desde ahí que les nació esta idea de empezar a investigar en forma individual, ¿cierto? O de repente en algún grupo. Y claro, es muy interesante poder rescatar esos nombres de esas personas y también más aún poder obtener algún material de ellos, están ahí guardadas como información relevante. Excelente. Oye, Lilita, acá Sí. tengo una pregunta del chat para Floppy. David Contreras preguntas, tío Floppy, ¿qué opina usted de la isla Friendship? Se habló mucho de una civilización extraterrestre. ¿Cuál es tu opinión, Luis? Espera, antes que conteste Luis, voy a tirar un comentario de Wilfredo Valpo que ¿Ya? dice, en 50 años se cambió OVNI a WAP y en el Congreso se reconoció que es cierto que es real, pero no se sabe lo que son y pueden representar un peligro para nuestro espacio aéreo.
Muchas gracias a todos Exactamente. los que han comentado, a los que siguen comentando. Ya adelante, Floppy, contéstele usted. Ya. Bueno, lo de Isla French es un tema que algunos investigadores ya lo han develado, lo develaron como que era algo falso, algo creado, algo inventado, digamos. Eh, yo pienso que siempre cuando hay algo que se crea, ¿no? Independientemente de que después se genere un desarrollo, digamos, de mitos frente a algo, algo de verdad hay. O sea, yo parto de esa premisa. O sea, es como cuando dice este refrán, ¿no? Que si el río suena es porque algo trae, piedras trae, digamos. Eh, entonces, lo que no quita que tal vez hay cosas ahí que derivan en fantasías, en algunos relatos que pueden ser ya más delirantes, tal vez, pero que probablemente tuvo un inicio ahí con algo, ¿no? Es como cuando uno va y se mete en la historia de Claudio Pastén, por ejemplo, con Irenco y todo ese tema, Claro. a mí no me cabe la menor duda que él tuvo una experiencia, de todas maneras, ahí arriba Ya. en el Morao. No me cabe la menor duda que él de haber tenido una experiencia y que después lo demás, bueno, ya eso es cuestionable, investigable, digamos, ¿no? Todo lo que él después fue generando, un relato con todo eso. Entonces, con lo de Isla Frenchy, yo creo que algo ahí puede haber, así como están estas famosas luces que hay en Punta Arena, que se mueven hasta el día de hoy por todos lados y lo siguen viendo la gente. Hay todo un mito con eso, ¿no? La isla Chiloé siempre se habló del famoso Caleuche, ¿no? Un mito de un barco fantasma que aparecía en el mar de vez en cuando, y quién no sabe si era un ovni de estos tubulares que aparecen sobre el O un océano, efecto Fata Morgana. o también un efecto fatamorgana también, o sea, puede tener varias explicaciones, pues, pero que algo hay, o sea, ¿no? Eso es lo que yo podría decir sobre Isla French. Pues ahora, por supuesto, hay algunos investigadores que han develado que eso no es real nada. Bueno, eso, no. Yo diría que algo hay. Como tantas cosas, pues en el norte, en el centro, en el sur. Chile es un país que tuvo, no sé si seguirá teniendo, pero tuvo gran casuística en su tiempo, en varias zonas como el Cajón del Maipo. No sé si terrestre o extraterrestre, pero actividad hay, que es de Claro. origen desconocido. No Ah, sabemos todavía si tecnologías de punta de los países mandantes están por aquí dando vuelta. Nuestra tierra es rica en recursos minerales, muy apetecidos por todas las grandes, por los grandes. Hay mucha historia oculta. El tema es que todo esto, solo unos pocos tienen acceso, po, ¿cachai? Es lo mismo que pasa Es- con la supuesta, la CFA. ¿Qué significa la CFA? Por favor, si alguien ahí se acuerda de lo que significa la CFA. Toda esta información solamente llega a algunos, siempre llegó a algunos. No fue nunca bajada a todos los que les gustaba por último el tema. Si esta cuestión es un hobby, no vamos a pelear por esto. pero se pelean, pues. Pero aunque algunos, claro, aunque algunos hacen de esto una religión y otros una bandera, una causa, esto es un hobby y esto es algo que nos hace crecer porque interactuamos entre todos. El hecho de ir a vigilia y compartir o de ver alguna estrella fugaz, de ver algún evento, algún día que le decimos nosotros. Eh, ¿Qué te parece el terreno a ti, Luis? Andrés, ¿qué les parece compartir en terreno y hacer vigilia? Y No, a mí en lo particular las vigilias me parecen fascinantes. Yo siento que, bueno, creo que parte del investigador o de los que de los que nos interesamos en este tema alguna vez, partimos por ahí, pues, partimos por ahí vinculándonos con gente afín, como me pasó a mí, que yo sentía que estaba solo, tenía muchas experiencias que había tenido, pero no tenía gente en mi entorno con el cual poder compartir y no ser mirado como bicho raro. Así fue que llegué a ti a través de un grupo y pude comenzar a hacer vigilia acá, y claro, siento que son vitales, o sea, siento que es vital para los que nos gusta el tema o que pretendemos ser investigadores del terreno, siento que es fundamental, y aparte que nos va nutriendo de muchas cosas finalmente la mística que se vive ahí es increíble, a mí me fascina, es más, ahora mismo estoy en constante vigilia, estoy
con falta de cerro, necesito, es mi forma de hacer catarsis, estar ahí en el cerro, observando el cielo, aunque tal vez no veamos nada, pero ya el hecho de compartir con amigos un tema en común que nos apasiona, me parece increíble. Sí, lo espectacular es que este fenómeno a todos nos lleva a la área de la naturaleza. O sea, si bien es cierto, el fenómeno también se ha manifestado en plenas ciudades, digamos, ¿no? En grandes ciudades, acá mismo, en Santiago y en otros países grandes, ciudades grandes también, capitales, digamos, el fenómeno a veces aparece, ¿no? Pero pareciera que una cosa, no sé si se ha hecho el estudio estadístico, pareciera que todo lo que es avistamiento, entre más apartado estás tú de la civilización, entre comillas, y por lo tanto, entre más cercano estás a un ámbito más natural, ¿cierto? En la montaña, en la playa, en el bosque, en el desierto, tiene más posibilidades de ver, ¿no? De que aparezca el fenómeno o de poder verlo, digamos, ¿no? Entonces, por supuesto, en el fondo el fenómeno te empuja a un ritual que es estar en contacto con la naturaleza en definitiva. Y eso ya es fantástico. Claro, yo, si nos pusiéramos a pensar, digamos, ¿no? Imaginémonos, más fantaseemos un poco en que, ¿qué pensarían estos seres que ven a esta gente que andan metidos en las montañas, en las playas, en todos lados, en el desierto, mirándolos a ellos, buscándolos a ellos? Tal vez ellos están recontentos o dicen, mira, pues estamos logrando que esta gente vaya a la naturaleza, vaya a un estado de armonía, se aleje del ruido, del mundanal ruido, de la delincuencia de las ciudades y estén en un espacio más de armonía. Y así ellos logran hacer eso por nosotros, fantástico, se lo agradecemos, ¿no? Que nos logran meter en un terreno armonioso. Eso, invitamos a todos a que podamos organizar, quizás algún día organicemos una vigilia y podamos invitar a los amigos acá. Wilfredo Valpo dice, Centro de Estudios Fenómenos Aéreos Anómalos. Gracias, Wilfredo. Después, Skywatcher Chile dice, Sección de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos. Compartir en terreno es lo máximo, se aprende mucho con los que llevan más tiempo haciéndolo, el Conrado Sepúlveda. Entonces, entre los amigos que están, vamos a sortear el baúl de barro. Así que el correo de UFOpsider es ufopsider01@gmail.com. Para el que salga sorteado y se lleve el libro, por favor, que escriba a ese correo o por mensaje interno a través de las plataformas de Instagram, Facebook o whatever, que envíe ciertos sus datos para que se lo podamos hacer llegar. ¿O no, Andrés? Totalmente de acuerdo. Andrés va a ir Totalmente de en acuerdo. persona a entregarles el libro. Así es. Así que de Patricio Borlone, El baúl de barro, un gran escritor chileno y un gran libro, ¿eh? Tiene muchos libros muy buenos, así que en todas las transmisiones vamos a hacer el esfuerzo de estar regalando un libro. El investigador, No, aparte de meterse en internet, debe salir a terreno, dice Dino Tito. Dinotito, concuerdo con Dino. Concuerdo también con Dino que es importante el terreno. A ver, tenemos el cajón del Maipo a un paso, pero no solamente tenemos el cajón del Maipo, tenemos cordillera por todos lados. Quizás algún día podríamos organizar una caminata por la quebrada de Macul hacia arriba. Quizás podríamos aprender de muchas cosas, de las cosas que se tienen que hacer, porque no solamente es cosa de ir a terreno, ¿eh? También Dinotito nos ha enseñado las formas de aprender a cuidar donde vamos, evitar dejar las colillas de cigarro, las bolsas, los envases. El cajón del Maipo no tiene servicio de basura, así para arriba. Claro. Entonces, usted sube y baja con su basurita, pero al que suba al cajón del Maipo, recuerde que tiene que bajar con su basura. Estamos súper bien. No sé si Floppy tiene ahí para que pueda ver Por en los el chat. o Muy algún bien, comentario que te haya parecido bueno, una pregunta buena, ¿a quién tú le regalarías el libro? Andrés, tú también, No, opinen. sí. No, yo creo que dentro de estas 2 horas de transmisión, creo que han habido varios que han comentado bastante. Ya, oye, Andrés, hagamos un cachipún en vivo. Tú defendías al Dick Closer y yo defiendo al David. Ya, dale, dale, El que dale, gana, dale, ya. el que gana se lleva el libro. Ya, vale. Pum. Ya, po. Gané. No, mentira, mira. No, hiciste piedra. Te vi. No seas pinta. Sí, se puede, pero hay que hacer, hacer, hacer un poco más de curso. Porque fue un parto, chiquillo, fue un parto
poder, poder transmitir en el formato de Instagram desde Zoom. Zoom tiene una forma, un formato, y Instagram, para la próxima vez vamos a tener más sorpresas y vamos a poder hacer una mejor interacción con ustedes. Y el que quiera estar en el programa directo, en el panel, acá dentro del Zoom con nosotros, Exactamente. por favor, Que nos contacten. atrévanse, contáctense con nosotros y díganos, oye, ¿sabes qué? Yo quiero participar con ustedes en el siguiente programa porque Claro, quiero contar esta historia, o quiero hablar de mi exactamente. experiencia, o quiero pelar a alguien del medio. No, sino que es la buena. Vamos a dejar, Hasta el próximo viernes. sí, hasta el próximo viernes. Entonces nos vemos, chiquillos. Hasta el próximo viernes. Hasta